buenos días a todos. Me toca difícil porque me va a correr la chicharra, así que... No. Bueno, quiero agradecer especialmente cómo nos han recibido en estos hermosos lugares. La recepción de ayer fue un mimo al alma, así que muchas gracias. Y si hablamos del alma, también quiero recordar a Mario Pessoa, del cual he aprendido muchas cosas de estos temas. Hablemos de finanzas públicas ahora. ¿Dónde está? Aquí, es con el verde. Bueno, este tema me interesó, me gustó desde el primer momento porque tengo la oportunidad de contar avances importantes que hemos hecho en Uruguay en la última década. Básicamente porque hemos logrado integrar la función de presupuesto, la función de caja y la función de deuda. Para ello, y con un impacto muy positivo en la gestión de la liquidez, ¿no? Para ello les voy a contar un conjunto de reformas que hicimos en la gestión de las finanzas públicas que permitieron lograr esta integración. El arreglo institucional, es decir, cómo lo resolvimos en el Ministerio de Economía, las funciones, algunas de las funciones de la Tesorería General, con detalle en la planificación financiera y la herramienta que hemos desarrollado. Vamos a hablar también, como pedía la presentación, de la gestión de la liquidez. Les voy a contar una herramienta informática que estamos a punto de poner en producción y algunas pequeñas conclusiones de la presentación. A ver, yo les decía que en Uruguay, en la última década o en las últimas 3 administraciones, logramos integrar la función de presupuesto, la función de caja y la función de deuda, por primera vez en el país. Y para eso, esto no ocurrió si no hubiéramos hecho un conjunto de reformas en la gestión de las finanzas públicas previamente. Creamos la Unidad de Presupuesto Nacional, una unidad dentro del Ministerio de Economía encargada de todos los temas técnicos y políticos del presupuesto. Creamos la Unidad de Deuda también. Antes todo el financiamiento se hacía desde el Banco Central sin una conexión con el Ministerio de Economía y con las necesidades. Y fortalecimos intensamente la Tesorería General de la Nación. Pero sobre todo lo que hicimos, como explicaba recién el tesorero de Argentina y como explicaba ayer Gerardo, armamos nuestros presupuestos con consistencia macroeconómica. Fijándonos una meta sustentable de nuestro endeudamiento. Y es así, y es por esto que pudimos integrar la gestión de presupuesto con la gestión de caja y con la gestión de deuda. Ahora bien, si pensamos en consistencia entre presupuesto y programa, trayectoria sustentable de nuestro endeudamiento y una transparencia entre la generación y la asignación de los recursos, es lo que nos ha permitido esta integración. ¿Y cómo lo resolvimos? Con una coordinación oportuna y efectiva de estas 3 unidades. La Tesorería es una unidad ejecutora del Ministerio de Economía, mientras que la Unidad de Gestión de Deuda y la Unidad de Presupuesto son unidades administrativas dentro de la Secretaría del Ministerio. Entonces, esto se coordinó a través de comité de coordinación que realizamos mensualmente como mínimo en el Ministerio de Economía. Y en este nuevo contexto la Tesorería cambia su rol histórico, como nos explicaba Claudiano ayer, de agente pagador del gobierno, para tomar una actitud mucho más activa en todo el proceso de ejecución presupuestal, no solamente a la hora del pago. Porque a la hora del pago ya es autopsia, no podemos hacer nada. Las medidas las tenemos que tomar a la hora de la generación. Ahora bien, ¿cómo lo resolvimos? Como les decía, por primera vez 4 unidades del Ministerio de Economía trabajan de manera coordinada. Esto que parece tan simple y tan intuitivo tiene 10 años de funcionamiento. Antes, el presupuesto, el papel soportaba cualquier número
y los parlamentarios lo aprobaban porque su rol era otro, y después era en la Tesorería General de la Nación donde se tenía que ver cómo se soportaba todo ese descalce entre lo presupuestado y lo que realmente podíamos hacer frente, ¿no? Entonces, en este nuevo rol de la tesorería se transforma en usuaria de información, pero también proveedora. Usuaria porque recibe de la Unidad de Presupuesto Nacional, de la asesoría macroeconómica, toda la información de las grandes variables macroeconómicas, de la evolución del presupuesto, de la mejor estimación de su ejecución. ¿Y qué aporta la tesorería? Aporta el conjunto de planificación financiera que recibe de cada uno de los ejecutores. Entonces, generamos alertas a la unidad de presupuesto cuando estamos recibiendo mayores pedidos de caja de los que el presupuesto tiene programados, ¿no? El primer tiempo, todo esto lo resolvimos vía Excel. Después, más adelante, les voy a contar que como forma de incorporar eficiencia, empezamos a desarrollar tecnología. Entonces, como decía la presentación, lo que nos pedía la presentación, cuál era la oficina responsable de los pronósticos de flujo de fondos y de gestión de liquidez en Uruguay, es la Tesorería General de la Nación. Adicionalmente, también nos tenemos que ocupar de la ejecución financiera del presupuesto nacional, y ahí podemos decir que el 100% de los pagos los hacemos vía transferencia electrónica. Esto también es nuevo, esto tiene unos 4 años. Cuando yo asumí la tesorería firmaba 1000 cheques por día y me llamo Arostegui Berry, con lo cual me llevaba una energía particular, eso. Centralizamos la recaudación y hoy podemos decir que al final del día el Tesoro centraliza, no nos demoramos a la hora de hacernos de nuestros fondos. Administramos todas las cuentas del Gobierno Nacional y un poquito más adelante les voy a contar sobre esto, lo que hemos avanzado. Y un caso particular que en Uruguay es que también la Tesorería General de la Nación lleva adelante la compilación de las estadísticas fiscales base caja sobre la línea. Muy bien, si entramos en planificación financiera, ¿qué decirles? La estimación de los ingresos la realizamos tomando como base las estimaciones de ingresos de las grandes agencias recaudadoras, la Dirección General de Impositiva y la Dirección General de Aduana. Había una pregunta que me parecía súper interesante que decía, bueno, ¿qué hacen si los pronósticos que toman o cómo castigan a las otras agencias si los pronósticos no son ciertos? Lo que hacemos es que no les creemos. En general, yo no sé si les pasa a ustedes en sus países, pero la Dirección General de Impositiva siempre es como que vamos a tener los superingresos y luego no es tan así. Entonces, la tesorería lo que hace es que toma estas proyecciones como insumos y ajusta a su mejor estimación. En cuanto a los egresos, a la proyección de los créditos, de la ejecución de los créditos presupuestales, lo que es remuneraciones lo tomamos con ayuda de la Unidad de Presupuesto Nacional. Lo que es previsión social lo tomamos de las agencias de seguridad social. Referente al servicio de deuda, todo lo que es interés, nuestra fuente de información es el Banco Central del Uruguay y la Unidad de Gestión de Deuda. Y particularmente en los gastos de funcionamiento y de inversiones utilizamos una combinación, un mix entre la información que recibimos de la Unidad de Gestión de Deuda sobre el seguimiento presupuestal, sobre el seguimiento de la ejecución presupuestal, pero, como les decía, lo chequeamos contra todas las necesidades de fondos que recibimos de cada uno de los ejecutores. Ahora bien, y es así que determinamos los pronósticos de flujo de fondos de efectivo por moneda. Esto lo hacemos diario con un horizonte de 12 meses.
Como les decía, el primer tiempo lo hicimos en base a un conjunto de planillas Excel. Hace mucho tiempo Jorge nos mostraba la herramienta y ahí a mí se me prendía una serie de luces y de alertas. Tuvimos que ser muy ordenados para hacer todo esto en Excel. Yo lo decía en la oficina, era la fiesta del Excel, porque donde a uno se le descuadrara algo, bueno, nos venía la fe ahí para que todo cuadrara. Hasta que decidimos, bueno, si queremos ser más eficientes y si queremos además como entrar en detalle en cada una de las diferentes líneas de programación que implicaban análisis específicos por su importancia, fue que decidimos incorporar tecnología. Utilizamos una herramienta que parametrizamos, la puedo decir, el TM1 y Cognos de IBM, que lo que nos permitió fue integridad de la información, ya no se nos pierde nada, trazabilidad de cada uno de los cambios. Tenemos más de 35 ministerios, más de 35 ejecutores que hacían varias reprogramaciones al año y esas reprogramaciones todavía tenían algunas particularidades que queríamos, por ejemplo, no sé, los gastos en alimentación, los gastos en medicamentos. Darle seguimiento a todo eso nos llevaba mucha energía. Queríamos hacer diferentes escenarios y todo esto nos permitió mejorar la calidad de los datos y reducir el tiempo en la elaboración de los informes, ¿no? Cambiamos tiempo de elaborar informes para poder dedicarle al análisis de los mismos. Yo traje un video, pero creo que no nos va a dar tiempo, pero después lo ponemos, o el que quiera verlo lo puede ver, que muestra bien cómo es que opera la herramienta. Es muy amigable, tiene una estética muy parecida al Excel, que a los contadores nos encanta. Entonces, uno se cree que está trabajando en el Excel. No, pero la tengo en otro, no te preocupes. Se cree que está trabajando en el Excel. Esto lo que nos ha permitido es... Tiene dos partes esta herramienta. Y acá me corrigen los compañeros de la unidad de presupuesto que nos acompañan en el seminario si me equivoco. La primera, que le permite a la unidad de presupuesto hacer toda la negociación con cada uno de los ejecutores. Le permite también el control de la restricción presupuestal mediante la herramienta y a ellos les permite la comunicación de los créditos presupuestales a la Tesorería General de la Nación. ¿Qué nos permite en la tesorería? Recibir esta información de forma integral, ya no se nos pierde un crédito presupuestal autorizado, recibimos y a su vez está instalada, hay una licencia en cada uno de los incisos, en cada uno de los ministerios y ellos es el canal, es el puente con el que envían a la tesorería las necesidades de financiamiento. Y en la tesorería lo que hacemos es que lo cuadramos. Unimos presupuesto con las necesidades de caja. Y lo que está planificado y lo que cierra con el crédito presupuestal, la tesorería cumple en pagarlo. Hemos mejorado muchísimo en la previsibilidad de pago que damos a los ejecutores y eso ha traído, ahora estamos cerrando un estudio, una mejora considerable en la forma, en los precios que compra el Estado, que durante años pagamos sobre precios importantísimos, como explicaba Marta, por pagar tarde y mal, ¿no? Bien, otro de los puntos que nos pedía y vuelvo un poquito para atrás. ¿Y qué hacemos, volviendo a esa pregunta que me gustó tanto, ¿y qué hacemos por el lado del gasto, ¿no? Con los ejecutores que no afinan bien sus necesidades de fondos? Bueno, también los castigamos a la hora de considerarlos, esa pregunta me pareció súper interesante, a la hora de considerarlos en sus programaciones financieras, ¿no? Hemos logrado construir confianza de ellos hacia nosotros, pero también de nosotros hacia ellos, pero también de ellos hacia nosotros a la hora de sus necesidades de fondos, porque el ejecutor siempre necesita sus fondos de forma urgente y bueno, y no siempre es así. Me imagino que todos saben de lo que le estoy hablando.
En cuanto a la gestión de la liquidez, que era otro de los puntos que nos pedía esta presentación. Bueno, con toda la información que les contaba en las láminas anteriores, lo que hacemos es que determinamos nuestras necesidades de fondo por moneda. Esto también es nuevo, esto tendrá 1 año y medio, 2 años, con base diaria y con un horizonte de 6 meses por lo menos. ¿Qué hacemos con esta información? La compartimos con la unidad de gestión de deuda en la coordinación que les decía que se hace mensualmente. Ya no emitimos porque sí o por las dudas, sino emitimos cuando se necesita. Esto también estamos empezando un análisis con el nuevo director de la unidad de gestión de deuda respecto a ver cómo nos ha ido con esto, ¿no? Solo emitimos cuando necesitamos. Y otra forma que entendimos como una gestión más inteligente de la liquidez es la gestión de la cuenta única. También, como lo decía Marta, como el dinero no está marcado, hemos obtenido un financiamiento casi a costo cero al traer fondos adentro de la cuenta única. Ay, bueno, ya voy. La chicharra. Ya voy. Si suena la chicharra me muero. Bueno. Pero por lo menos, viste, que están más despiertos. Bueno, a ver, bien rapidito esto, ¿qué particularidades tiene la cuenta única de Uruguay? Tiene 2 bancos agentes, el Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco Público Comercial y el Banco Central. Pagamos indistintamente con uno y otro. Uruguay, el Banco Central establece una política de 100% de encaje al Banco de la República para las cuentas del gobierno, así que al final del día entendemos que todos los fondos que terminan radicados en el Banco Central del Uruguay. Como forma de mejorar la gestión de la liquidez, hemos iniciado a partir del 2011 un proceso de fortalecimiento de la cuenta única. Cuando llegamos a la tesorería encontramos un stock no deseado de cuentas bancarias a nombre de los ejecutores y todavía no era tipo un modelo sueco que al final del día terminaban en cero, sino que estas cuentas tenían saldos importantes al final del día. Y para mí la dificultad mayor, porque los 2 primeros puntos no eran novedad, fue tratar de obtener información integral y sistemática del universo de cuentas. Ahí otra vez tuvimos que hacer uso y abuso del Excel y teníamos hasta 10 bases de datos de cuentas bancarias del gobierno central en diferentes ámbitos de la administración. ¿Qué medidas tomamos? Bueno, aprobamos una normativa blindando aún más a la tesorería. Hoy todo ejecutor que quiera abrir cualquier tipo de producto financiero tiene que tener la autorización de la tesorería. Tratamos de hacer un fuerte intercambio con ejecutores para que entendieran que la cuenta única es una buena práctica a la hora de la gestión de las disponibilidades del gobierno. Tuvimos el apoyo de consultores, Claudiano trabajó con nosotros un buen tiempo, porque es eso, hay que usar lo que la pólvora ya está inventada, ¿no? Trabajamos con el Banco República en temas de sectorización y por último lo que estamos en este momento es el desarrollo de una herramienta informática para sistematizar toda la información de cuentas bancarias. ¿Qué es lo que nos permite esta herramienta? Contar con una única base de cuentas bancarias que provea información contable y oportuna. A su vez, generamos una plataforma de intercambio muy similar a la que hacíamos con CIPREF para planificación financiera para todos los temas de intercambio de información sobre cuentas bancarias entre los ejecutores y la tesorería, tanto la apertura como el cierre. Y esta información, esto está en desarrollo, esto no lo tenemos todavía operativo, vamos a completar toda esta información de activos con los pasivos del gobierno, como explicaba Jorge también, para tener un cierre bajo la línea, para tener un cierre del resultado fiscal por fuentes de financiamiento.
Estos son los principales objetivos del CIPREF. Tiene una estética también muy simple. Este fue con un producto de IBM, que es base de datos, que se llama Cognos, que tuvimos que parametrizar bastante más que como venía el producto inicial, pero hoy tenemos toda la información de saldos y cuentas y en una única base, con un lenguaje común. Solo en nuestro CIAF teníamos 5 bases de datos de cuentas bancarias. Entonces, cuando uno se ponía a negociar con un inciso y le decía, oiga, usted tiene 17 cuentas bancarias, él decía, no, a mí en esta base me da 12, a mí en esta otra me da 14, se nos iba la energía en ponernos de acuerdo de qué estábamos hablando. Hoy no tenemos duda, toda la información está centralizada, podemos chequear inconsistencias, tenemos trazabilidad de las monedas y estamos incluso analizando un modelo de datos de ver de dónde a dónde van los fondos para poder negociar con los incisos, no solo ver qué hacen con esa disponibilidad, sino también darle seguimiento a todos esos movimientos. Y ya estamos teniendo resultados positivos, ¿no? Hace 2 semanas de la Presidencia de la República depositan al Tesoro 30 millones de dólares que tenían histórico, la suma capaz que no es significativa, pero sí es significativo que la Presidencia deposite en el Tesoro, ¿no? Ese día casi salimos de festejos. Bueno, este tiene más una estética de base de datos, tiene una estética de base de datos, pero muy flexible a la hora de generar reportes, que esto también es inédito para la tesorería. Bien, no me agarra la chicharra, ¿eh? Bueno, un minuto. No te confieses. A ver, estamos convencidos que la forma de trabajar, como decía Gerardo ayer, es integrando el presupuesto, integrando a la tesorería y a la gestión de deuda. Tan convencidos estamos que en este seminario nos acompañaron compañeros de presupuesto para entender toda la lógica también de la tesorería. Para hacer todo eso, lo que tuvimos que hacer es fortalecer las capacidades, ¿no? Creamos unidades, pero además tuvimos que fortalecer las capacidades, en especial en la gestión de liquidez. Y otro de los caminos que recorrimos fue la incorporación de tecnología. ¿Qué nos queda? Nos queda formalizar estas instancias de coordinación que hoy operan básicamente por el conocimiento que tenemos de quienes estamos en el gobierno en este momento o en los últimos 10 años, ¿no? Pero pensamos que frente a un cambio de gobierno va a ser necesario, mediante una transformación del marco legal, formalizar estas instancias de coordinación. Bueno, muchas gracias.